repasemos, si les parece, nosotros también, qué es la información con la que encontramos hasta el momento. Una pequeña de 12 años que desaparece de su casa, del interior de su casa, estaba junto a su madre se retira a visitar a una amiga a las 4:30 de la tarde, minutos antes de las 5 vuelve a su casa y Leonela ya no estaba. Hablamos de quien vemos en pantalla, esta chiquita de 12 años que en los últimos meses se había cortado el pelo, que sus padres justamente notaban algún comportamiento raro, nada que le llame fuertemente la atención, pero que por supuesto asociaban la desaparición de Leonela con alguien mayor de edad, o por lo menos eso fue lo que dijo su padre en el día de ayer. Esto es lo que sabíamos hasta ayer al mediodía, cuando llegaba también bien temprano a la mañana de ayer nuestro compañero Bernardo Mañago para contarles justamente de la desaparición de esta chica. Hablábamos con Leonel, su padre, y también con su tío, con el tío de Leonela. Y la policía de la provincia de Buenos Aires que comenzaba justamente a intentar dar con la investigación para intentar dar con el paradero de la pequeña. Vamos a repasar, si les parece, lo que contamos recién con Mauro. Comenzaron a descartar todo tipo de hipótesis, a ver si Leonela se había ido o no de su casa, si había salido concretamente de su casa. ¿Por qué insisto con esto? Porque el mismo Leonel, el padre, cuenta que su mamá cuando ingresa a su casa no había visto el portón, la puerta de entrada forzada, ni abierta, ni de ninguna forma que llame la atención o que pueda uno asumir que Leonela había salido por ahí. ¿Por qué insisto con esto? Porque Leonela, el cuerpo de ella fue encontrado en una casa lindera, a pocos metros de donde vivía ella con sus padres, en un nogal. Y reitero lo que contaba Mauro, una policía que comienza, por supuesto, la investigación a través de las redes sociales, a través de Facebook, y allí encuentran que Leonela había visitado algunas páginas, algunos sitios en internet, para saber de técnicas de suicidio. Esta es concretamente la zona de la casa de Leonela. Lo que se ve allí, ese portón es el que hablábamos anteriormente, el portón de entrada, de ingreso a la casa de Leonela con sus padres. Allí el volquete, vemos la casa lindera, ¿no? Que podría haber sido allí esta obra en construcción. Vecinos que nos decía Mauro que no habitan hace bastante tiempo, que por lo menos no están ahí seguido, algo que sabían concretamente todos los vecinos de allí, de la zona, de aquella zona de Aedo, que esta casa justamente estaba no deshabitada, pero que sí estaban haciendo arreglos y que los dueños no iban bastante seguido. Y allí comienza, por supuesto, la investigación por parte de la policía. El cuerpo de Leonela lo encuentran hoy minutos antes de las 11 de la mañana, debajo de este nogal que hacía referencia Mauro Zeta. El primer informe, o por lo menos lo primero que ve el forense allí en la zona del hallazgo del cuerpo, es signos de ahorcamiento en Leonela. Todo es materia de investigación ya a esta altura del mediodía. Y le decía recién, hace instantes a todos ustedes, que quien estuvo ayer con el padre de Leonela, con Leonel, fue nuestro compañero Bernardo Mañago, que conoce justamente aquella zona de Aedo, que ya nos está escuchando. Bernardo. Sí, Mercedes, gracias. Sí, la verdad que nos llamó mucho la atención el cuadro de situación en la casa, ¿no? De decir, los papás tenían toda la esperanza de encontrarla con vida, Leonela. El papá estaba muy, pero muy tranquilo, la madre también. También ellos lo que pensaban es que, bueno, a raíz de todo este cambio de comportamiento que ella había tenido, que se habían empezado a decir como varón, que tenía relaciones en Facebook, a través de Facebook, con gente que no conocía, que inclusive se había inventado un seudónimo, ella se ponía como Paola, figuraba como Paola Gómez en su apellido. Ellos pensaban que era un capricho de nada, inclusive hasta le hablaban a Leonela a través de las cámaras diciéndole, mira, volvés, no pasa nada, nosotros entendemos que es una travesura, no estamos enojados, vení que vamos a charlar. Es decir, ellos en ningún momento pensaron que la situación podía terminar de
de esta manera, ¿no? Sí estaban lógicamente muy preocupados, pero no pensaban de que la situación podía derivar en un desenlace así. Inclusive ellos contaban que la madre había salido un momento alrededor de las 4 de la tarde, había ido a la vuelta al cumpleaños de una vecina, una amiga que también era la madrina de Leonela. Cuando volvió la nena no estaba más. Después apareció una vecina que está acá por medio con Leonela, diciendo que él había visto subir a un auto. A mí lo que sí me llamó la atención es que siendo un testimonio tan cercano, de un testimonio de una vecina de 20 metros de la casa, no le dieran credibilidad, ¿no? Vos habrás escuchado la nota con el padre donde dice, bueno, sí, es un testimonio más, también hay otra gente que dice que la vieron en Ramón Mejía, que la vieron en otras partes, pero nosotros no, la verdad que no sabemos qué pensar. Eso sí me llamó la atención, de que no le dieran credibilidad al testimonio de esta vecina que había dicho concretamente que la habían visto subir a un auto blanco. Y además hay que tener en cuenta que seguramente la mamá volvió cuando hacía pocos minutos que Leonela había salido. Y bueno, inmediatamente, o sea que no debía estar muy lejos. Y le comenzaron a llamarla por teléfono y les daba el celular directamente cerrado. O sea que se fue con alguien, evidentemente fue con alguien que conocía o tenía previsto irse y directamente para el teléfono, ¿no? Claro, de hecho eso es lo que pensaba Leonel el día de ayer, el padre justamente de Leonela. Ahora, Bernardo, Mauro nos hace referencia que el cuerpo de Leonela lo encuentran en una casa lindera que estaba en construcción o que estaban haciendo algún tipo de arreglos, que los dueños, los propietarios de casa no iban seguido concretamente a la vivienda o aquella propiedad. ¿Vos viste algo? ¿Se trataría de una casa que estaba detrás o paralela en la misma manzana? No, la verdad que no, por lo menos ahí en lo inmediato puede ser del otro lado, la misma claro, cuadra o de la parte de atrás, pero en lo inmediato no hay una casa en construcción, por lo menos yo no me llama la atención, ¿no? Nosotros ayer cuando fuimos estaba la policía, había un detective de la policía bonaerense, estaba el comisario en el lugar, estaban acompañando a los padres tratando de averiguar, estaba el comisario en persona. Pero me da la impresión que la investigación se orientó en el sentido de que yo te digo, es decir, una preadolescente, una nena de 12 años, influida por el contacto que puede tener a través de las redes sociales, que cambió su comportamiento, bueno, digamos, claro. Se investiga ahora también, Bernardo, las páginas que habría visitado Leonela en los últimos días que tendrían que ver con técnicas para el suicidio. Por eso es que la policía comienza a descartar la salida de Leonela de la propiedad. O de hecho lo destacaba Leonela en la nota que hizo con vos, que la madre cuando ingresa a la casa no ve la puerta de entrada violentada, no la ve abierta, no la ve con signos de que alguien podría haber salido de la propiedad. Y es allí donde la policía comienza a investigar todo lo que es el para adentro, entre comillas, ¿no? Sí. Y allí llegan hoy a las 11 minutos antes de las 11 de la mañana a dar justamente con el cuerpo de Leonela, una vez que llega el propietario de esta obra en construcción o de esta casa que estaban haciendo algunos arreglos para abrir la propiedad, y allí justamente encuentran debajo de un nogal el cuerpo de Leonela. Claro, hay que ver qué pasó con el teléfono celular, ese punto es clave porque no estaba padres, en la casa. Lo que contaron es que el teléfono celular era la única de las pertenencias de Leonela que no estaba en la casa, era el teléfono celular. Después estaba la billetera, estaba la tarjeta Sume, no se había llevado dinero de la casa tampoco, con lo cual llama mucho la atención, ¿no? Pero creo que la clave va a estar en ver concretamente qué pasó con el teléfono celular. Sí, ver el movimiento, ¿no? De haber estado prendido ese teléfono celular a través de las celdas y demás, va a demostrar claramente si se alejó o no, claro. Claro, si ya se movió a metros o un poco más lejos de allí, de donde vive Naedo con sus padres, ¿no? Sí. Bernardo, yo le preguntaba recién a Mauro, independientemente de lo que destacabas vos, ¿no? Del cambio en el comportamiento de Leonela de los últimos meses, si más allá del cambio notaban haberla visto caída, haberla visto que se había peleado con sus amigas o algo depresiva concretamente. Sí, no, lo que decían los padres es que la notaban más rebelde, que no era de carácter de ella ser rebelde así, de contestar, de discutir cuando los padres
le daban alguna indicación, que hiciera algo. Eso es lo que los papás decían, pero lo atribuyen lo mismo a las relaciones que tenía a través de las redes sociales. Antes, lo que sí marcaban muy concretamente los padres es que ellos te decían, y el tío también, hasta un momento determinado Leonela era una señorita, y a partir de que entró en esos grupos seguidores de Justin Bieber, cambió completamente su comportamiento, empezó a jugar al fútbol, se cortó el pelo como si fuera un varón, se compró ropa de hombre y empezó a tener una actitud así más contestataria. Pero decían, nosotros pedimos para la nena, porque no es la única hija que tenemos, la llevamos a la escuela, la vamos a buscar, si hay que ir a comprar algo al kiosco, la acompañamos, la miramos que cruce, o sea que más allá de la relación que puede haber tenido en las redes sociales, la nena tenía un cuidado, que estaban muy pero muy encima de ella, y si vos veías, te das cuenta, en el trato con los padres, para ser concreto, Mercedes, en el trato con los padres da toda esa impresión, da la impresión de que son muy buena gente, ¿no? Y que realmente estaban preocupando, estaban viviendo sinceramente lo que estaba ocurriendo, ¿no? Porque ahora, bueno, empieza la investigación, se pueden hacer miles de hipótesis, ¿no? Pero la impresión de que me deja una familia que estaba muy preocupada. No, de hecho, estamos viendo justamente, estamos viendo en pantalla ahora, Bernardo, contarte el Facebook, la página de Facebook de Leonela, y sí, la veíamos como decís vos, la vemos como decís vos, con el pelo corto, un pañuelo atado en la cabeza, no vemos fotos de ella con el pelo largo, como una señorita, entre comillas, como justamente destacabas vos que contaban ayer los padres. Allí la vemos con el pelo largo, foto algo vieja, por lo menos allí se ve en el Facebook, y ya luego el cambio, ¿no? Vemos con ropas oscuras, con el pelo atado y demás, que coincide, por supuesto, con lo que dice el padre Leonel, que contaba que desde que se unió justamente a estos diferentes grupos seguidores de Justin Bieber y demás, había cambiado totalmente su actitud. Allí el cambio entonces de esta pequeña de 12 años. Imaginamos el impacto, ¿no, Bernardo, de haber estado ayer en una casa que de alguna forma te vas con algo de esperanza para que encuentren a la pequeña, la noticia de ahora. Sí, bueno, y habrá que establecer la fecha la datación de muerte, pero lo más probable es que nosotros cuando estuvimos ayer en la casa ya la nena ya estaba muerta, es lo más probable, ¿no? Es bastante seguro. Allí tan cerca de la vivienda. No, sí, por supuesto. De hecho, te repito, te reitero, Mauro Zeta nos contaba que la encuentran debajo de un nogal con signos de ahorcamiento, digo bien, en la zona del cuello. Sí, bueno, restan establecer las causas todavía, Mauro, hacia la salvedad, ¿no? Sí, por supuesto. Pero la verdad es que un desenlace de lo peor, y que no se esperaba a nadie en ese lugar, allí en la casa. Es decir, el clima era que, bueno, en rato va a aparecer, no puede estar muy lejos. Por supuesto, como te decía, los padres tenían preocupación, pero en ningún momento pensaban en que uno ve el dramatismo, ¿no? Tanto vos como hemos cubierto otros casos, y bueno, el dramatismo hay otros adolescentes donde los padres ya están viendo que el desenlace puede ser de cualquier manera. Bueno, ese no era el clima ayer en la casa para nada. No, imaginamos, por supuesto, ¿no? De hecho, uno normalmente ve a aquellos padres que tienen la esperanza, y sobre todo a tan poquitas horas de haber desaparecido Leonela, ¿no? Muchas veces estamos del otro lado y la queja es que la justicia no hace nada, que la policía no los ayuda a buscar, y de ahí de alguna forma se van diluyendo las esperanzas de dar con la vida, por supuesto, de encontrar a sus hijos. En este caso eran horas nada más. De hecho, vos fuiste casi menos de 24 horas después de que desaparezca. Sí, porque ella desapareció el jueves aproximadamente a las 4:30, 5 de la tarde. Y nosotros estuvimos ayer al mediodía, a las 12 del mediodía, que no se habían cumplido ni siquiera todavía las 24 horas, ¿no? Por supuesto. A tener en cuenta el día de ayer, ¿no? Imaginamos esto de alguna forma va a entorpecer a la hora de hacer los estudios pertinentes al cuerpo de Leonela, a la soga, o con qué concretamente fue que le encontraron los signos de ahorcamiento en el cuello, respecto de la lluvia,
la humedad, algo que el clima por supuesto afecta de alguna forma a la hora de hacer las diferentes pericias. Seguramente los peritos allí presentes van a tener en cuenta esto y contarte, Bernardo, también que la autopsia la van a realizar, que el levantamiento del cuerpo ya se realizó y la autopsia va a ser en el cuerpo forense, creo que si mal no escuché, de Morón, que es de hecho de donde interviene el fiscal. No sé si recordás, el fiscal es Marcelo Di Leo, ¿es? Tengo entendido que sí. Sí. Quien por supuesto ordenó el estudio de todas las cámaras de seguridad que indicaban en un primer momento que Leonela podría haberse ido por el acceso oeste. Una vez descartadas concretamente todas las hipótesis de que Leonela salió de su casa, porque lo decía Leonela en la nota con Bernardo, que Leonela podría haberse ido en este auto blanco, pero el mismo padre lo descarta, que son versiones, que no es la única que haya tenido y demás, pero que todos eran rumores, que nada se sabía con certeza. Finalmente el fiscal, una vez que empieza a descartar la salida de Leonela de la casa, o por lo menos de las inmediaciones de la casa, justamente es que llega el día de hoy la policía de la provincia de Buenos Aires y con la división Perros a esta vivienda en la que estaba o en construcción o haciendo algún tipo de arreglos. Es el propietario de la vivienda quien recién a las 11 de la mañana abre y allí dan con el cuerpo de Leonela debajo de un nogal. No se vio nada llamó la atención al mediodía de ayer, ¿no, Bernardo? No, para nada, no había, no, los padres pensaban que inclusive estaría más lejos, que probablemente se hubiera ido a juntar con alguna de estas relaciones que tendría a través de Facebook, pero que estaba más lejos, ¿no? Y descartaban completamente también el tema del auto blanco. Lo digo, ese era un dato bien concreto, el de la vecina. Inclusive esa vecina se acercó en el momento que nosotros estábamos ahí. Vino la vecina y contó que la habían visto desde la casa de ella, que la nena se había subido a un auto blanco después de haber vuelto del colegio. Entonces era un dato concreto, ¿no? Pero es que la más madre allá de eso no había... Después de volver al colegio, o una vez que sale la madre de la casa, a ver. Sí, no, cuando la madre sale de la casa, la nena se quedó en la casa. Claro. Y la nena volvió del colegio, aparentemente se habían escapado del colegio, algo había pasado. Pero llegó a la casa y la mamá estaba en la casa. Cuando sí la madre se va a media cuadra un rato, la nena ahí desapareció, ¿no? Ahí sí desapareció. Sí, cosas que de verdad duelen, ¿no? Y que cuesta mucho contar. Hablando de no sé, la posibilidad y la hipótesis de un suicidio en una nena tan chica y con padres que veíamos ayer cuando hablaban con vos, con toda la esperanza de encontrarla, asumiendo totalmente que Leonela iba a aparecer a las muy pocas horas. Sí. Ahora, vos si te fijás en las fotos, el antes y el después, el cambio es total, el cambio de la escena. Tanto en la actitud, como en la postura corporal, como en la expresión del rostro, el cambio es total de un momento al otro, a partir de que es más, hay fotos que aparece ella con el uniforme del colegio y después con otro tipo de ropa apuntando a lo que decían los padres, ¿no? Y lo que decías vos, padres que se encargan concretamente de llevarla al colegio bien temprano a la mañana, de pasarla a buscar en horas de la tarde, que no la dejaban mucho. Sola, de hecho, la madre salió en muy pocos minutos. Algo que duele mucho, y allí, ¿no? Lo que dice el Graf, la pista del Facebook, porque recordemos, es la policía que da concretamente con las páginas, luego del estudio en la página de Facebook de Leonela, la policía de la provincia de Buenos Aires, que da con las páginas que había visitado en los últimos días Leonela, que se tratarían de técnicas de suicidio. Esto fue lo que contaba hace instantes nada más Mauro Zeta y a nuestro compañero Bernardo Mañado, que estuvo ayer allí con los padres de Leonela, concretamente con el padre, que escuchó cuando la vecina justamente le comentaba al padre que la habían visto subirse a un auto blanco, la habían visto salir de su casa. Todo es materia de investigación, una causa que todavía sigue su curso para tratar de saber concretamente qué fue lo que pasó con Leonela
Leonela durante las últimas horas, desde las 4:30 de la tarde o 5 menos cuarto de la tarde del pasado jueves y, por supuesto, durante todo el día viernes. La posibilidad que remarcaba recién Bernardo, que él cuando estaba allí realizando la nota con el padre, quizás, y es una de las posibilidades, el cuerpo de Leonela haya estado muy pocos metros de donde ellos estaban realizando la nota. Todo es materia de investigación, ya 1 menos cuarto, casi 1 menos cuarto del mediodía. ¿Por qué resalto la hora? Porque nosotros recién nos enteramos de la muerte de Leonela a las 11 de la mañana del día de hoy. Fue que encontraron el cuerpo minutos más tarde, lo contábamos a través de la pantalla de C5N con nuestro compañero Mauro Zeta. Repasar uno a uno los puntos que tenemos confirmados hasta el momento. A Leonela, el cuerpo de Leonela lo encuentran el día de hoy, minutos antes de las 11 de la mañana, luego del trabajo de la división Perros de la provincia de Buenos Aires, que dan finalmente con esta propiedad que estaba en construcción o realizándose algunos arreglos en esta materia. Tienen que esperar al propietario justamente para que les abra la puerta para ingresar y allí ven el cuerpo de Leonela debajo de un nogal, el primer informe que indica justamente signos de ahorcamiento en el sector del cuello. Hay que ser muy cautelosos a la hora de hablar de esto porque todavía falta, y por supuesto algo que tarda, sabemos, los resultados de la pericia sobre el cuerpo de Leonela. Tampoco sabemos concretamente si se ha encontrado algún elemento que hayan podido utilizar justamente para causarle la muerte a la pequeña y las huellas alrededor justamente del cuerpo de Leonela. Esto es fundamental. Recordemos también que durante todo el día de ayer la humedad llegaba al 96%, veíamos esta niebla en el aire, algo que mojaba concretamente la calzada. Por supuesto, esto también va a ser tenido en cuenta en el día de ayer y así también amanecía durante la jornada de hoy. Va a estar hablando y entregándonos más detalles el titular de la policía de la provincia de Buenos Aires. Hablamos de Hugo Matskin para tratar de entender concretamente cómo es que llega hasta allí su fuerza policial, la que él justamente está a cargo, a la casa de allí lindera, concretamente de la vivienda que tenía Leonela con sus padres. Lo decía recién Bernardo Mañago, nuestro compañero, que notaba justamente la esperanza en el padre de Leonela, que daba la sensación de que daban por asumido que Leonela iba a volver a su casa, que le iban a encontrar horas más tarde, que descartaba totalmente los diferentes rumores que hasta los mismos vecinos se acercaban a su casa para entregarle respecto de si Leonela había salido de su casa en un auto blanco, que la habían visto en San Miguel, que también la habían visto arriba de un colectivo en la zona de Moreno. Él descartaba totalmente eso, lo veíamos muy convencido y esta es la sensación que daba, por lo menos así nos lo contaba Bernardo Mañago, muy convencido de que Leonela iba a aparecer horas más tarde del jueves. La peor noticia llega durante la mañana de hoy, a los minutos antes de las 11 de la mañana, es que encuentran el cuerpo de Leonela en una vivienda lindera a la de ella, al lado de un nogal, los primeros símbolos de ahorcamiento de esta pequeña de 12 años. Allí el trabajo de la policía de la provincia de Buenos Aires, en estos momentos, lo que sucede allí donde encontraron el cuerpo de Leonela a metros nada más de la vivienda de ella, allí el camión del Cuerpo de Infantería de la provincia, por supuesto corta totalmente el tránsito para agilizar de alguna forma el trabajo de la policía, de los peritos, que imaginamos deben realizar todos los estudios en la escena donde encontraron el cuerpo sin vida de la pequeña de 12 años. Imágenes justamente que llegan en vivo desde allí, desde
Aedo. Allí ven la presencia policial, una enorme cantidad de gente trabajando en el lugar. Esto es en la casa donde le encuentran a Leonela. Hay un fuerte perímetro por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires, alrededor justamente de la casa de Leonela y así también de la propiedad donde encontraron el cuerpo sin vida de esta joven, esta pequeña de 12 años, esta preadolescente, como hablábamos con Bernardo hace muy poquito, justamente una chica que los padres comentan cambió totalmente su aspecto y su comportamiento luego de que se uniera a un grupo de Facebook, a varios grupos de Facebook seguidores de Justin Bieber. Imaginamos, esto fue materia de investigación durante el día de ayer. El corte de pelo en la pequeña de 12 años, su vestimenta que ya empezaba a ser de colores oscuros y, por supuesto, la policía de la provincia de Buenos Aires que comienza a descartar la posibilidad de que Leonela haya salido de la propiedad. ¿Por qué? Porque intentaron dar con las diferentes cámaras de seguridad y no la observaban justamente salir, o por lo menos a varias cuadras de donde vive allí en Aedo. Allí, como decía recién, el trabajo de la policía de la provincia de Buenos Aires, sabemos quién va a estar dando declaraciones este mediodía, es el titular de aquella fuerza de seguridad. Hablamos de Hugo Matzkin, que seguramente entregue detalles respecto de cómo fue que la encontraron. Recordemos lo que nos contaba Mauro Zeta esta mañana respecto de los signos de ahorcamiento que se veían en el cuerpo de Leonela. Reiteramos entonces las informaciones que tenemos confirmadas. Hasta el momento. Encuentran bien el cuerpo de la pequeña de 12 años, minutos antes de las 11 de la mañana. ¿En dónde? En una vivienda lindera, en una propiedad lindera a la casa de Leonela, debajo de un nogal, como con signos de ahorcamiento en la zona del cuello. Todo es materia de investigación. No sabemos con exactitud si se ha encontrado algún elemento que haya utilizado alguien justamente para provocarle la muerte. ¿Qué fue lo que confirmaba Mauro Zeta? La visita por parte de Leonela a diferentes páginas que hablaban de técnicas de suicidio. Lo que comentaba Bernardo es que ayer se encontró con un padre, por supuesto, desesperado para tratar de dar con el paradero de su pequeña, pero que en algún punto se lo veía muy esperanzado respecto de encontrar a Leonela en las próximas horas, en las últimas horas del día viernes. No se barajaba siquiera la posibilidad que contábamos hace instantes nada más. Recordemos, esto ocurrió minutos antes de las 11 de la mañana, el hallazgo del cuerpo de Leonela a metros de su vivienda. Un Leonela, el padre justamente de Leonela, que comentaba recién que era su única hija, que fue su madre que la fue a buscar a la tarde del jueves al colegio, que la dejó ella misma en la vivienda. No se trataría de un adolescente que habría salido por sus propios medios del colegio, que justamente no sabían concretamente cómo había salido de su casa. No, para nada. Lejos de eso, el padre fue quien contaba que su madre la había traído del colegio, la había dejado en
su casa, que de hecho le había pedido que la acompañe al cumpleaños de la madrina de Leonela, que Leonela le había dicho, no, yo me voy a tirar un ratito, que el padre decía que era bastante normal, que duerma 1 o 2 horas después de que vuelva del colegio. Jamás creían iba a llegar el desenlace más duro de esta mañana. Minutos nada más para la 1 del mediodía. Momento de pausa aquí en C5. Enseguida nada más, muy cortito, en muy poquitos segundos, vamos a seguir informándoles respecto de la muerte de Leonela.